Buenas noches, colegas diputados y diputadas. Uno forma parte de un partido político que se formó precisamente en la lucha contra el fascismo y el militarismo. No olvidemos que la Segunda Guerra Mundial comenzó un septiembre de 1939 y justamente entre 1939, 1940, 1941 se firmó el pacto entre Stalin y Hitler. Y mientras el Kremlin de aquella época le bajaba direcciones a los partidos comunistas, incluyendo los de América Latina, para que en aquel entonces no atacaran al eje fascista que se había firmado años atrás, nosotros aquí en Venezuela luchábamos contra eso y le exigíamos al gobierno de Medina que le declarara la guerra al eje nazi-fascista. Y es importante señalar lo siguiente: la guerra, si queremos hablar de precisiones en fechas, terminó el 2 de septiembre del 45, cuando se rindió Japón. Pero el 8 de mayo, o mejor dicho, el 2 de mayo de 1945, cuando las tropas alemanas firmaron la capitulación, y después el 7 de mayo, en Reims, Francia, el almirante Hall firmó la rendición ante el Estado Mayor de los Aliados. Precisamente el Ejército Rojo no estuvo de acuerdo en que solamente se celebrara la fecha del 7 de mayo como la fecha del fin de la guerra europea. Y obligaron a que los integrantes del Estado Mayor del Ejército alemán se trasladaran precisamente a los suburbios de Berlín, que ya habían sido tomadas por las tropas soviéticas. Y allí precisamente el mariscal Keitel se rindió frente al mariscal Zhukov, que era el jefe de las tropas del Ejército Rojo. Siempre ha habido esa discusión, porque el 8 de mayo, que en el cambio de horas del momento terminó siendo la rendición precisamente el 9 de mayo, se ha considerado por el lado soviético como el día de la victoria contra el fascismo. Pero igual derrota fue cuando entonces el 7 de mayo el almirante Hall se rindió ante las tropas norteamericanas y las tropas británicas. Pero es importante aquí señalar lo siguiente, y yo reivindico en este momento, cuando estamos precisamente luchando porque se revalorice lo que es la democracia, la cooperación internacional. Porque una de las consecuencias del fin de la Segunda Guerra Mundial fue el hecho de que tanto los Estados Unidos como Inglaterra, Francia, la Unión Soviética, entre otras potencias vencedoras de la guerra, determinaron la necesidad de crear una organización internacional para que los conflictos se resolvieran por la vía de la paz y de la cooperación internacional. Y fíjense ustedes que a pesar de que terminó la guerra y se crearon dos bloques, una política de contención que desarrolló Truman y comenzó la etapa de la Guerra Fría, sin embargo, al cabo de tantos años, nunca se llegó a una tercera guerra mundial, pese a las diferentes crisis que nosotros vivimos en la humanidad, incluyendo la crisis de los misiles en Cuba, en donde la humanidad estuvo a punta de una guerra nuclear. ¿Qué quiere decir esto? Que había lecciones que había que aprender de la guerra mundial. Y yo creo que una de las reflexiones fundamentales del fin de la guerra es que precisamente cómo vencer lo que algunos llamaban la piedad animal
que tienen todos los hombres normales en la presencia del sufrimiento físico. ¿Cómo se explica que alemanes que eran normales como cualquiera de nosotros aquí ejecutaron acciones de genocidio y de lesa humanidad? Y cuando uno se pone a juzgar la historia, uno ve tres elementos fundamentales allí para que eso se produjera y se desarrollara de una manera contra la dignidad humana. En primer lugar, que la violencia estaba autorizada. En segundo lugar, que las acciones se convirtieron en rutina porque habían sido creadas por normas establecidas por el gobierno. Y en tercer lugar, porque las víctimas de las violencias se deshumanizaron precisamente por razones ideológicas y por cuestiones de adoctrinamiento. ¿Acaso no podemos aprender esas lecciones? ¿Quién viene aquí a decirme que las prácticas totalitarias y fascistas están de un solo lado? Hay muchas prácticas totalitarias y por eso una de las grandes lecciones que nosotros tenemos que aprender después de la guerra es el desarrollo de la doctrina y del discurso de los derechos humanos, que algunos de ustedes consideran que es un discurso imperialista y que yo soy de los que pienso que los derechos humanos no es concesión de ningún gobierno, sino que forman parte de la persona humana. Y si nosotros queremos erradicar el fascismo, y si nosotros queremos luchar permanentemente contra el fascismo, no revivamos los fantasmas del fascismo y vamos a darle entonces fuerza a lo que significa la persona y la dignidad humana. Ya basta que se utilicen entonces los recursos del Estado para agredir a la persona humana. Yo no comparto el criterio que ustedes desarrollan, que el Estado no viola los derechos humanos, sino que son las personas naturales los que violan los derechos humanos. Ese discurso absolutista es un discurso fascista, porque ese era el discurso que utilizaba Hitler en Alemania nazi y Mussolini allá en Italia. Si nosotros queremos hablar entonces en un discurso que exalte los valores democráticos de cada quien, tengamos la tolerancia para aceptar los diversos criterios y seamos lo suficientemente democráticos y humanos para entender que nadie puede ser una máquina ni un robot en donde solamente se puede direccionar sobre la base de una línea y de un discurso, sino que como personas humanas estamos condenados precisamente al diálogo y a la cooperación. Así como la persona humana está condenado a la querella y a la divergencia, también el ser humano está condenado al diálogo y a la cooperación. Y a veces es difícil que ustedes lo entiendan, o algunos de ustedes lo entiendan, porque piensan que cuando uno ejerce el derecho de palabra y plantea cuestiones de principio, le comienza a salir el animal de adentro para tratar de opacar los criterios democráticos y el discurso que nosotros podemos desarrollar. Reivindico aquí la lucha de las fuerzas democráticas y de la alianza democrática en aquella época, porque para que el ejército soviético, que reconozco hoy día el sacrificio de casi 25 millones de soviéticos que lucharon contra las SS y las tropas hitlerianas, no olvidemos que precisamente Stalin presionaba a Churchill y presionaba a Roosevelt para que se le abriera el segundo frente y de esa manera aliviar la carga que estaba recibiendo las tropas soviéticas. Si en aquel momento no hubiera existido el sentido altruista de luchar contra el enemigo común, que era el nazifascismo, a lo mejor la invasión de Normandía no se habría dado y a lo mejor tendríamos todavía a Hitler gobernando en el mundo. Aprendamos la lección, dejemos la intolerancia, dejemos la soberbia, vamos a pensar en el pueblo que está oprimido, el pueblo que pasa hambre, el pueblo que tiene necesidades vitales. Esas son prácticas fascistas. Cuando nosotros vemos que un pueblo tiene que hacer cola para poder conseguir un paquete de harina pan o para poder conseguir un pote de leche. Si queremos erradicar el fascismo,
Comencemos aquí, señor vicepresidente de la Asamblea Nacional, por respetarnos unos a otros y para que no se aplique aquí la tiranía fascista de la mayoría. Gracias.